Desde 1550 el gobierno ha estado cazando criaturas míticas que no deberían existir, y las está usando contra sus enemigos en secreto. El proyecto es aterrador. Llevaba 3 horas seguidas lloviendo cuando Elliot Graves finalmente abrió el sobre. 15 de noviembre de 2023, Portland, Oregón, 9 de la noche. Le temblaban las manos al romper el sello, no por frío, sino por algo más profundo. Un instinto afinado durante 32 años analizando programas militares clasificados le decía que sobre lo cambiaría todo. Sin remitente. Matasellado en Frederick, Maryland. Dentro, páginas fotocopiadas con sello rojo. Operación Cerberus, clasificado. Y debajo, una nota manuscrita en papel amarillento con un ligero olor a humo de cigarrillo y miedo antiguo. Siguen ahí fuera. Encuentren Theodore Cunningham. Él sabe lo que crearon. Elliot extendió los documentos sobre la mesa de la cocina. La lluvia tamborileaba contra las ventanas como yemas de dedos buscando la debilidad. Habían transferencias presupuestarias de 1952 que muestran fondos desviados a la llamada Unidad de Adquisiciones Especiales. Expedientes de personal con listas de rastreadores militares y especialistas en fauna silvestre, junto con una designación inusual que le dejó sin aliento. Enlace cultural indígena. Manifiestos de envío de 1958 a 1968 que describen especímenes biológicos transportados desde la remota Alaska. Cada entrada estaba marcada con coordenadas que no conducían a ninguna parte en ningún mapa oficial. Un fragmento estaba parcialmente quemado en los bordes, como si alguien hubiera intentado destruirlo. Se mencionaban pruebas de viabilidad híbrida. Generación 4 con una nota manuscrita al margen. Protocolos de contención inadecuados. Se recomienda la eliminación inmediata de todos los especímenes. La recomendación estaba fechada en enero de 1993. Alguien había escrito denegado con tinta roja. La última página mostraba la fotografía de una enorme puerta reforzada empotrada en la ladera de una montaña. El tipo de entrada que sugería algo subterráneo que no debería ver la luz del día. En el reverso, con la misma letra que la nota, sitio Tártaro, Alaska, última operación conocida. Diciembre de 1993. Elliot ya se había topado con Cerberus, aunque en aquel momento no entendía qué era. Era 1992, era un joven analista de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Perspicaz y ambicioso, realizaba auditorías rutinarias del Departamento de Defensa y programas clandestinos. Había detectado irregularidades, fondos desviados a través de empresas fantasma e instalaciones en Fort Detrick. Cuando los marcó para su revisión, su supervisor palideció. En 4 horas, la autorización de seguridad de Elliot fue suspendida. En una semana, lo transfirieron a una oficina en el sótano para analizar imágenes satelitales de la producción agrícola soviética. Su carrera terminó antes de comenzar. Pasó las siguientes 3 décadas preguntándose qué había encontrado. Ahora alguien quería que lo supiera. La pregunta era por qué, y todas las posibilidades lo llevaban a lugares a los que Elliot no estaba seguro de querer ir. 3 días después de abrir el sobre, un correo electrónico cifrado apareció en su bandeja de entrada. La dirección del remitente era una cadena de caracteres aleatorios que se desvanecía al leer el mensaje. Theodore Cunningham, Missoula, Montana. Trabajó en Cerberus de 1976 a 1991. Hablará ahora. Tienes una oportunidad. Se está muriendo y lo están observando. Elliot pasó la semana siguiente sumido en una espiral de investigación obsesiva que no había experimentado desde sus días en la DEIA. Theodore Cunningham había sido genetista y antropólogo. Brillante, según todos los informes, con trabajos publicados sobre la adaptación de los mamíferos a ambientes extremos que le valieron la consideración para el Premio Nobel. En 1976, su carrera académica simplemente se detuvo. Sin publicaciones, sin presentaciones en congresos, sin puestos docentes durante 15 años, nada. En 1992, reapareció en un pequeño colegio comunitario en Montana, enseñando biología introductoria a estudiantes de primer año que no tenían ni idea de que estaban siendo enseñados por alguien que alguna vez fue considerado un genio.
Se jubiló en 1995 y desapareció por completo del registro público. Elliot reunió a un equipo, 2 camarógrafos con los que había trabajado en un documental sobre el síndrome de la Guerra del Golfo, ambos expertos en no hacer preguntas. Un técnico de sonido que entendía que algunas historias requerían discreción. Condujeron hasta Montana a finales de noviembre, por carreteras secundarias y pagando todo en efectivo porque si alguien le había enviado ese sobre, alguien más podría estar observando qué hacía con él. El restaurante estaba a 32 kilómetros de la última dirección conocida de Cunningham, un edificio deteriorado que parecía haber servido café y decepciones desde los años 50. La camarera tenía unos 60 y tantos años, manos que habían visto el trabajo duro y ojos que no se perdían nada. Sirvió el café antes de que se sentaran, estudiando a Elliot con esa mirada casual que sugería que era muy buena leyendo a la gente. ¿Van a ver al viejo científico del gobierno?, preguntó, llenando las tazas que ya estaban llenas. Elliot había preparado una tapadera, pero algo en su tono sugería que mentir sería inútil. ¿Cómo lo supieron? El GPS dice, van por allá. No hay nadie más por allá. Dejó la olla y miró hacia la cocina, donde un anciano estaba trabajando en la parrilla. No le gustan las visitas, y hay razones por las que la gente no va de excursión por allí, ¿me entiendes? ¿Qué tipo de razones? Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta casi un susurro. La gente desaparece. Ha estado sucediendo desde los años 90. Los guardabosques dicen que son los osos, el clima o la gente que se pierde en el bosque. Pero llevo 40 años viviendo aquí y sé cómo son las matanzas de osos. Sé lo que el clima les hace a los excursionistas perdidos. ¿Qué ha estado pasando allá arriba? Eso es algo completamente distinto. Los guardabosques encuentran campamentos destrozados como si algo hubiera venido buscando comida sin importarle mucho lo que tuviera que hacer para conseguirla. Sin embargo, no hay cadáveres. Nunca hay cadáveres. Solo sangre y marcas de garras en los árboles que se elevan más allá de lo que cualquier oso podría alcanzar. Dices que algo peligroso vive ahí arriba. Yo digo que algo hambriento vive ahí arriba. Hay una diferencia. Cosas peligrosas. Puedes evitarlas si eres inteligente. Cosas hambrientas. Negó con la cabeza. Cosas hambrientas vienen a buscarte. El viaje desde el restaurante tomó 40 minutos por carreteras cada vez más deterioradas que sugerían que el condado había dejado de mantenerlas hace años. Cuando finalmente llegaron, la propiedad de Cunningham parecía menos una casa y más una fortificación. Una cabaña reforzada con cámaras de seguridad en cada esquina. Una cerca de 3 metros rematada con alambre de púas. Sensores de movimiento visibles a lo largo de la línea de árboles. Focos que podían iluminar todo el perímetro. Este hombre no solo esperaba problemas. Esperaba algo específico. Y había gastado mucho dinero preparándose para ello. Theodore Cunningham abrió la puerta antes de que pudieran llamar, como si los hubiera estado observando a través de su sistema de seguridad. Tenía 73 años, alto y demacrado, de una forma que sugería enfermedad o décadas de mal dormir. Sus ojos estaban hundidos, pero penetrantes, con la mirada atormentada de quien ha presenciado cosas que se repiten sin cesar en su mente. Vestía una camisa de franela y vaqueros, y Elliot notó que su mano derecha nunca se alejaba mucho de su cadera, donde una funda sostenía lo que parecía una pistola calibre 45 cargada con munición demasiado grande para munición estándar. Elliot Graves, dijo Cunningham, con la voz ronca por la falta de uso. Llevo 30 años esperando a alguien como tú. Entra. No tenemos mucho tiempo y hay mucho que debes entender antes de que descubran que estás aquí. Dentro de la cabaña había un museo de obsesión. Artefactos nativos americanos cubrían cada pared. Máscaras ceremoniales ojibay de C.R. Algonquin, herramientas de caza y lo que parecían talismanes protectores, dispuestos en patrones que sugerían tanto respeto como desesperación. Mapas de Alaska y el norte de Canadá estaban clavados en tableros, marcados con alfileres y fechas que abarcaban décadas. Fotografías de bosques y montañas, cada una etiquetada con coordenadas y notas escritas con letra apretada y apresurada.
En una esquina, un armero contenía suficientes armas para equipar a una pequeña milicia. Rifles, escopetas, pistolas y algo que parecía un lanzallamas modificado. Cunningham vio a Elliot mirando las armas. «Fuego», dijo simplemente. «Es lo único que funciona con seguridad». Las tribus lo sabían. Todo lo demás solo los enfurece. El equipo de Elliot empezó a instalar cámaras, pero Cunningham levantó la mano. «No, todavía no. Primero, necesitas entender lo que estás documentando porque una vez que esto se graba, una vez que conoces la verdad, te conviertes en parte de ella. Vendrán por ti como vinieron por todos los demás que intentaron contar esta historia. Así que necesito que estés seguro. Necesito que entiendas lo que estás asumiendo». «Estoy seguro», dijo Elliot, aunque no lo estaba. En realidad no. Pero había pasado 30 años preguntándose qué había arruinado su carrera. Y ahora alguien finalmente ofrecía respuestas. Cunningham lo observó un buen rato y luego asintió. «Bien, empecemos con lo que crees saber. Háblame del fuerte Dietrich». Elliot se había preparado para esto. Había pasado la semana revisando todo lo que pudo encontrar en los registros públicos. Fundado en 1943 como el Campamento Dietrich, se convirtió en el centro de investigación de armas biológicas de Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Los laboratorios de guerra biológica del Ejército de Estados Unidos desarrollaron anthrax, trombina, fiebre Q y otros agentes como armas. Construyeron instalaciones de producción en el Arsenal Pinellas, Arkansas, capaces de fabricar estos agentes a escala industrial. Las pruebas se realizaron en el campo de pruebas de Doway, Utah. El programa se expandió significativamente durante la Guerra de Corea. El presidente Nixon dio por finalizado oficialmente el programa de armas biológicas ofensivas en noviembre de 1969. Supuestamente, todos los arsenales fueron destruidos entre 1971 y 1973. Supuestamente, Cunningham lo repitió, y la forma en que lo dijo hizo que la palabra sonara a panegírico. Esa es la historia que cuentan, la versión desinfectada. La que permite a la gente dormir por las noches pensando que su gobierno no haría nada terrible. Que todavía hay límites que no se cruzarán. Se dirigió a un archivador y sacó una carpeta tan gruesa que apenas se cerraba. ¿Y si les dijera que mientras Nixon pronunciaba sus grandilocuentes discursos sobre el fin de la guerra biológica, había programas tan clasificados que ni siquiera él los conocía? ¿Y si les dijera que algunas cosas se escondieron tan profundamente que siguen funcionando, reproduciéndose, esperando? Abrió la carpeta. Dentro había fotografías que parecían tomadas en secreto. Documentos con párrafos enteros, tachados, notas manuscritas que narraban algo imposible. Elliot sintió que su certeza se quebraba. 1952, empezó Cunningham, extendiendo fotografías sobre la mesa de su cocina como un jugador de póker, revelando una mano perdedora. Guerra de Corea. La Guerra Fría se intensifica. Y todos temen que los soviéticos desarrollen armas que no podamos contrarrestar. Mientras tanto, los asesores militares estadounidenses estacionados en Alaska empiezan a recibir informes incoherentes. Los tramperos remotos no regresan. Las partidas de caza desaparecen. Al principio, el mando cree que son espías soviéticos. Quizás exploradores avanzados para una invasión por el Ártico. Envían equipos de investigación. La mayoría tampoco regresa. Los pocos que lo hacen cuentan historias de algo que los persigue en la naturaleza, algo que se mueve mal, que no deja huellas como ningún animal que hayan visto, que caza con una inteligencia inimaginable. Le mostró a Elliot la fotografía de un informe de una entrevista militar. El testigo fue identificado únicamente como el cabo James Ensap, de la 23 División de Infantería. Su testimonio se había tomado en un hospital de campaña en Anchorage. Nos siguió durante 3 días, según el informe. Acampábamos y lo oíamos dando vueltas en la oscuridad, no como un lobo. Los lobos se anunciaban para intentar ahuyentarnos. Esta cosa permaneció en silencio hasta que quiso que supiéramos que estaba allí. La tercera noche, se llevó a Martínez mientras estaba de guardia.
Lo oímos gritar una vez, solo una vez, cuando descubrimos dónde había estado. Había sangre subiendo por los árboles. 6 metros de altura. ¿Qué clase de animal arrastra a un hombre adulto a 6 metros de altura por un árbol? Intentaron clasificarlo como estrés de combate. Cunningham dijo que era TEPT antes de que tuvieran un nombre para ello. Pero llegaban demasiados informes. Y todos coincidían. Había algo ahí fuera, algo que no debería existir. Así que trajeron a expertos, antropólogos, zoólogos, y un oficial muy astuto sugirió que hablaran con las personas que habían vivido en esa región durante miles de años. Sacó otra fotografía. Esta foto mostraba a un grupo de hombres de pie frente a una tienda militar. La mayoría vestían uniforme, pero 3 vestían ropa tradicional de CRE. El pie de foto los identificaba como asesores culturales de tribus locales. Thomas Whitecrow, dijo Cunningham, señalando a un hombre que parecía tener unos 60 años. C.R. Elder había sido explorador durante la Segunda Guerra Mundial, conocía el terreno mejor que nadie, y, lo más importante, conocía las historias. Cuando describieron lo que sus hombres habían encontrado, Cuervo Blanco no dudó. Les contó exactamente a qué se enfrentaban. El Wendigo. La palabra flotaba en el aire como humo. Elliot había oído hablar de él vagamente, como la mayoría de la gente conoce el folclore. Un monstruo de leyendas nativas americanas, una historia de fogata. Pero la forma en que Cunningham lo relató sugería algo diferente, algo real. Cada tribu de habla alanquín tiene historias al respecto. Cunningham continuó, cree, Ojibay, alanquín, esto a veces hay ligeras variaciones en los detalles, pero la esencia siempre es la misma. Una criatura nacida del canibalismo y la inanición. Cuando una persona consume carne humana, sobre todo en invierno, cuando escasea la comida, algo ocurre. Una transformación. Se convierte en algo más. Algo que siempre tiene hambre, sin importar cuánto coma. El hambre nunca cesa. Lo consume por dentro hasta que no queda nada de lo que era. Solo una necesidad insaciable. Le mostró a Elliot dibujos de registros tribales copiados y conservados en archivos militares. Figuras humanoides demacradas, imposiblemente altas, con extremidades alargadas y mandíbulas distendidas. Ojos que solo denotaban hambre. Las descripciones tradicionales decían que medían 4,5 metros de altura, demacrados como si estuvieran hambrientos, pero con una fuerza increíble, lo suficientemente rápidos para perseguir a cualquier presa, sentidos lo suficientemente agudos para rastrear kilómetros, lo suficientemente inteligentes para acechar y planear, y prácticamente imposibles de matar. Heridas que derribarían a cualquier animal solo los enfurecían más. Podían sobrevivir a un frío que mataría a un humano en minutos. Algunas historias decían que tenían astas como las de los ciervos, que sus corazones eran de hielo, que su aliento podía congelar la sangre. Folclore, dijo Elliot, pero su voz carecía de convicción. Eso fue lo que pensó inicialmente el general Harold Strickland. Strickland era jefe del Cuerpo Químico del Ejército de Estados Unidos, uno de los artífices de nuestro programa de armas biológicas. Pero también era pragmático. Pensó que, aunque solo fueran historias sobre osos o glotones, podría ser útil comprender qué asustaba a los lugareños. Así que autorizó una investigación limitada. 6 meses, presupuesto reducido. Averiguar qué estaba matando a nuestros hombres en Alaska. La expresión de Cunningham se ensombreció. Lo que encontraron lo cambió todo. El equipo de investigación se instaló en la cordillera Brooks en el invierno de 1953. En 2 semanas, documentaron huellas que no coincidían con las de ningún animal conocido. Marcas de garras en árboles a 3,6 metros de altura. Evidencia de algo grande moviéndose por zonas donde ningún oso entraría en pleno invierno. Y encontraron lugares de matanza, lugares donde se habían desmontado objetos con precisión que sugería inteligencia, donde se habían abierto los huesos y extraído completamente la médula. El equipo envió un mensaje. Lo que fuera que hubiera allí, era real y cazaba eficientemente. En enero de 1954, obtuvieron pruebas. Un investigador llamado Dr. Philip Paston estaba documentando un lugar de matanza cuando oyó algo moviéndose entre los árboles.
Llevaba una cámara de uso militar, diseñada para reconocimiento con poca luz. Logró tomar 3 fotografías antes de huir. Las 2 primeras estaban borrosas, pero Cunningham sacó una foto de la tercera. Imagen granulada y oscura, pero bastante nítida. Algo enorme se movía entre los árboles. Demasiado alto. Moviéndose con la fluidez de un depredador. Ojos que reflejaban el flash de la cámara como los de un animal, pero mal posicionados. Demasiado alto, demasiado presuntuoso. Aston regresó al campamento. Apenas. Dijo que la cosa lo siguió durante 3 kilómetros. Permaneciendo fuera de la vista, pero asegurándose de saber que estaba allí. Jugando con él. Cuando por fin llegó al perímetro del campamento, se detuvo como si entendiera el significado de las luces y las vallas, como si estuviera probando sus defensas. Elliot se quedó mirando la fotografía. Una parte de su mente insistía en que debía ser una broma. Un hombre disfrazado, un juego de luces y sombras. Pero había pasado 3 décadas analizando fotografías de inteligencia. Y algo en esta imagen le pareció tan genuino que le puso los pelos de punta. Strickland vio esa fotografía y vio algo más. Cunningham dijo, no un monstruo, sino una oportunidad, una criatura capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Curarse de heridas que matarían a cualquier otro ser vivo. Cazar con perfecta eficiencia en las condiciones más duras imaginables. Inició la Operación Cerberus en febrero de 1954 con un único objetivo, capturar, estudiar y convertir en armas. ¿Me estás diciendo que el gobierno estadounidense decidió cazar y convertir en armas a un encriptado? Te digo que decidieron cazar y convertir en armas algo sobre lo que los pueblos indígenas llevaban siglos, advirtiendo algo que existía en esa zona gris entre la leyenda y la realidad, y los militares creían poder controlarlo. Cunningham se levantó y caminó hacia su ventana, contemplando el bosque de Montana, que se oscurecía. Reunieron equipos especiales de adquisición, rangers del ejército que habían servido en Corea, rastreadores de fauna silvestre que habían cazado de todo, desde osos pardos hasta pumas, y, lo más importante, guías nativos americanos que conocían las antiguas historias y podían interpretar lo que se les presentaba. Thomas Whitaker se convirtió en el principal asesor cultural. Le pagaban bien y aceptó el puesto porque creía que podía proteger el conocimiento sagrado de su pueblo. Creía que podía controlar cómo usaban lo que les decía. Se equivocó. Se equivocó. Cunningham asintió discretamente. El primer intento de captura tuvo lugar en diciembre de 1954. Llevaban 3 semanas rastreando un espécimen por la cordillera de Brooks. Cuervo Blanco les había contado cómo las tribus solían lidiar con los wendigos en la antigüedad. No se los cazaba, se los evitaba. Y si uno atacaba a la aldea, se usaba fuego y se dejaban ofrendas para desviar su atención a otra parte. Pero a los militares no les interesaba evadir la situación. Querían capturarlos. Así que les tendieron una trampa. Sacó un documento clasificado con letras rojas desteñidas. Usaron cebo vivo. Un hombre llamado Gerald Rodman, condenado por asesinar a su familia en Oregón, fue condenado a muerte. Le conmutaron la pena a cambio de participar en un proyecto militar clasificado. No le explicaron qué significaba eso. Lo encadenaron a un poste en un claro, instalaron focos alrededor del perímetro y esperaron. Rodman aguantó 6 horas, gritando y suplicando que lo liberaran. La criatura llegó justo después de la medianoche. A Cunningham le temblaban las manos. Los observadores militares nunca habían visto nada moverse tan rápido. Atravesó la arboleda como humo, tan rápido que las cámaras apenas lo captaron. Los gritos de Rodman cesaron al instante. La criatura se alimentaba antes de que el equipo de contención pudiera reaccionar. Usaron todo, dardos tranquilizantes, redes, incluso munición real. Nada lo detuvo. Mató a 3 soldados antes de que se dieran cuenta y usaran los lanzallamas. Fue entonces cuando se retiró. No porque tuviera miedo, dijo Cuervo Blanco más tarde, sino porque el fuego era lo único que podía hacerle daño. Lo único que su regeneración no podía compensar de inmediato. ¿Cómo lo capturaron? No lo hicieron.
No esa noche. Pero habían aprendido algo crucial. La criatura se sentía atraída por la carne humana. Era vulnerable al fuego y lo suficientemente inteligente como para retirarse ante una fuerza abrumadora. Así que lo intentaron de nuevo 2 meses después, en una ubicación diferente, con mejor preparación. Construyeron una celda de contención con antelación, de acero reforzado con paredes de 60 centímetros de espesor. Esta vez usaron a 4 prisioneros como cebo, distribuidos en un perímetro. Y cuando llegó la criatura, estaban preparados con lanzallamas y tranquilizantes, acercándola a la celda en lugar de intentar combatirla directamente. Funcionó. Funcionó. Febrero de 1955, primera captura exitosa. El espécimen fue designado Alfa y transportado a una instalación subterránea recién construida. Lo llamaron Sitio Tártaro, construido en una montaña en la naturaleza salvaje de Alaska, lejos de cualquier población civil, un lugar donde podían estudiar lo que capturaban sin que nadie supiera lo que hacían. Elliot sintió frío a pesar de el calor de la cabaña. ¿Qué hacían con él? Lo mantenían hambriento, dijo Cunningham, con una voz apenas susurrante. Así lo controlaban. Cuervo Blanco les había dicho que los Wendigo viven en un estado de hambre perpetua, que nunca pueden saciarse. Así que los investigadores teorizaron que, al administrar cuidadosamente su alimento, podrían mantenerlo lo suficientemente débil para estudiarlo, pero lo suficientemente vivo para observarlo. Lo alimentaron lo justo para evitar que muriera. Carne podrida, cadáveres de animales, y documentaron todo, su fuerza, su capacidad de curación, su respuesta a diferentes estímulos, cómo reaccionaba al dolor, cuánto tardaba en regenerarse de diversas lesiones. Eso es tortura. Eso es ciencia, dijeron. Entendiendo al enemigo, desarrollando contramedidas. Se dijeron a sí mismos todo lo que necesitaban oír para seguir adelante. Cunningham regresó a la mesa, sacando más documentos. Entre 1955 y 1969, capturaron 4 especímenes más, en diferentes lugares de Alaska y el norte de Canadá. Cada captura se volvió más eficiente, más brutal. 27 manipuladores murieron durante las operaciones de contención. Las criaturas los mataron durante la alimentación, el transporte y las observaciones rutinarias. Pero el programa continuó porque Strickland había convencido a sus superiores de que estaban sentados sobre el futuro de la guerra biológica. Entonces, Nixon canceló el programa en 1969. En teoría, sí, pero en realidad, Cerberus desapareció por completo. Fue reclasificado como investigación criptozoológica bajo el USNID, el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos. Lo presentaron como investigación defensiva, estudiando posibles amenazas biológicas y desarrollando contramedidas contra armas no convencionales. ¿Quién lo cuestionaría? La Guerra Fría seguía en su apogeo. Los soviéticos desarrollaban sus propios programas de armas biológicas. Esto era solo una preparación prudente. Elliot se recostó, intentando procesar lo que oía. Entonces, ¿qué pasó con las muestras? Cunningham guardó silencio un largo rato, y cuando volvió a hablar, su voz tenía una opresión que le oprimió el pecho. Para 1975, 3 de las 5 capturas originales habían muerto. A pesar de todo lo aprendido, a pesar de todos sus protocolos de contención, las criaturas no pudieron sobrevivir al cautiverio a largo plazo. Dejaron de comer, dejaron de regenerarse, simplemente se desvanecieron. Cuervo Blanco dijo que murieron porque se les había separado del invierno, de la caza, del propósito que definía su existencia. Los investigadores dijeron que era porque no habían encontrado el equilibrio nutricional adecuado. En cualquier caso, el proyecto estaba fracasando. Toda esa inversión, todas esas muertes, y solo iban a terminar con cadáveres y preguntas. Caminó hacia otro archivador, este cerrado con una combinación que ocultó al abrirlo. Dentro había diarios encuadernados en cuero, de esos que usaban los científicos antes de que todo se volviera digital. Ahí fue donde entré yo. En 1976, tenía 33 años y trabajaba en Cornell, realizando investigación de vanguardia sobre la adaptación genética en entornos extremos.
¿Cómo mantienen su masa corporal los osos polares? ¿Cómo hibernan ciertas especies durante meses sin perder tejido muscular? Estaba siendo considerado para el premio Nobel. Un día, 2 hombres trajeados se presentaron en mi laboratorio. Dijeron que el Departamento de Defensa quería ofrecerme un puesto de consultor en un proyecto clasificado. Excelente sueldo, trabajo importante, deber patriótico. Solo tenía que firmar los acuerdos de confidencialidad y desaparecer de la vida pública por un tiempo. Dije que sí, me dije que sería temporal, que trabajaría unos años en el gobierno y luego volvería a la academia con contactos y financiación que me prepararían para la vida. No hice suficientes preguntas. No quería saber a qué estaba accediendo realmente. Cunningham abrió uno de los diarios. Las páginas estaban llenas de bocetos, fórmulas químicas y notas escritas con una letra apretada que se volvía cada vez más errática a medida que avanzaba. Me llevaron al sitio tártaro en enero de 1977 y me dijeron que trabajaría en un proyecto de contención biológica. No me dijeron que contendría hasta que ya estaba allí, ya jurando guardar el secreto, ya siendo cómplice. ¿Cuándo supiste la verdad? El primer día me llevaron al nivel 2, a las celdas de contención, y me mostraron lo que habían estado manteniendo vivo allí abajo. Nunca olvidaré ese momento, de pie frente a un cristal reforzado de 7,5 centímetros de grosor, mirando algo que no debería existir. Medía unos 4,2 metros, tan demacrado que podía contar cada costilla a través de su piel gris. Sus ojos estaban hundidos, pero atentos, observándome con una inteligencia más aterradora que cualquier agresión animal que hubiera visto. Y tenía hambre. Podía verlo en cómo se movía, en cómo me miraba. No como si yo fuera una persona, sino como si fuera alimento inalcanzable. Las manos de Cunningham temblaban al pasar las páginas del diario. Me dijeron lo que querían. Los especímenes se estaban muriendo. Necesitaban fuentes sostenibles para estudios a largo plazo. Capturar nuevos especímenes era demasiado peligroso, demasiado caro, y muy probable que llamara la atención. Así que querían que resolviera el problema genéticamente. Que creara algo que pudieran reproducir en cautividad. Algo que conservara las características útiles, pero que pudiera controlarse. Un programa de cría. Debía haberme negado. Debería haberme ido y arriesgado con sus amenazas de no revelar información. Pero me mostraron la financiación, los recursos ilimitados y el acceso a equipo con el que solo había soñado. Y lo presentaron como una necesidad defensiva. Dijeron que comprender a estas criaturas nos ayudaría a desarrollar contramedidas contra las armas biológicas, e incluso podría llevarnos a avances en la medicina regenerativa. Me dije a mí mismo que estaba haciendo un trabajo importante. Me dije muchas cosas. Le mostró a Elliot páginas llenas de secuencias genéticas y tablas de reproducción. Pasé 2 años intentando comprender a qué me enfrentaba. La biología de la criatura no tenía sentido según los estándares convencionales. Sus células se regeneraban a un ritmo que debería haber sido imposible. Sus requerimientos metabólicos eran contradictorios. Necesitaban cantidades ingentes de energía para funcionar. Pero también podían sobrevivir durante largos periodos con un mínimo de alimento. Y había algo en su estructura genética que no coincidía con ningún organismo conocido. Algo que sugería que no eran completamente naturales o si lo eran, representaban una vía evolutiva que desconocíamos. ¿Qué descubriste? Que las leyendas eran más precisas que la ciencia. El Wendigo no era una especie en el sentido tradicional. Era una transformación, algo que les ocurría a los humanos bajo condiciones específicas: hambre, aislamiento, consumo de carne humana. Estos detonantes activaron algo en el ADN humano. Una secuencia latente que reescribió el cuerpo desde adentro. Las tribus tenían razón. Esto era una maldición, no un animal. Elliot sintió que su escepticismo chocaba con la evidencia que tenía ante sí. Eso no es científicamente posible. No debería serlo, pero lo documenté. Lo probé. Y tras 34 intentos fallidos entre 1978 y 1982, lo demostré.
La voz de Cunningham se redujo a apenas un susurro. Lo llamamos terapia de inducción. Aceptamos a condenados a muerte de estados donde aún existía la pena de muerte. Hombres programados para ser ejecutados. Firmaron exenciones, aunque dudo que entendieran lo que firmaban. Les dijimos que participarían en experimentos médicos que podrían conmutar sus sentencias. No les explicamos en qué consistían esos experimentos. ¿Qué les hicieron? Los expusimos a material biológico extraído de los especímenes, muestras de tejido, sangre y saliva. Combinamos esto con aislamiento extremo, protocolos de inanición y condicionamiento psicológico diseñado para destruir su autoestima. El proceso duró entre 3 y 7 semanas. En las primeras etapas, mendigaban comida, agua y cualquier contacto humano. Luego se volvían violentos, agresivos, intentando atacar a cualquiera que se acercara a sus células. Luego vinieron los cambios físicos. Su metabolismo se disparó. Sus cuerpos empezaron a consumirse a sí mismos, quemando grasa y músculo, volviéndose esqueléticos. Sus huesos se alargaban. Sus mandíbulas se dilataban. Sus ojos cambiaban, volviéndose reflexivos, depredadores. La voz de Cunningham se quebró. Los gritos no cesaban. Permanecieron conscientes durante toda la transformación, conscientes de lo que les sucedía, suplicándonos que lo detuviéramos. Algunos intentaron suicidarse, pero los habíamos contenido demasiado bien. Los obligamos a hacerlo porque necesitábamos saber si funcionaría. Necesitábamos ver si podíamos recrear lo que no habíamos logrado capturar. ¿Cuántos murieron? La tasa de éxito fue de alrededor del 30%. La mayoría de los sujetos murieron durante la transformación. Sus cuerpos no soportaron los cambios. Otros perdieron la razón, con la mente destrozada por el trauma psicológico. Pero en los casos exitosos, pasó a una página que mostraba un boceto de algo que no era ni completamente humano ni completamente otro. Las transformaciones exitosas resultaron en híbridos, mitad intelecto humano, mitad fisiología Wendigo. Conservaban la inteligencia suficiente para comprender órdenes, pero poseían todas las capacidades físicas mejoradas. Fuerza que desgarraba el acero. Curación que permitía recuperarse de heridas de bala en minutos. Sentidos agudizados que podían rastrear presas a kilómetros de distancia. Resistencia al frío que los hacía perfectos para operaciones árticas. Y esa misma hambre insaciable que definía a los especímenes puros. Pero se podían controlar. Creíamos que sí. Los híbridos eran más obedientes que los especímenes puros. Entendían las consecuencias y respondían a las recompensas y los castigos. Implantamos dispositivos de terminación remota, pequeñas cargas en la base de sus cráneos que podíamos detonar si se volvían demasiado peligrosos. Entre 1983 y 1991, creamos 18 híbridos viables. Los mantuvimos en celdas de contención separadas. Los alimentamos con una dieta de ganado cuidadosamente regulada y preservamos tejido humano. Obtuvimos información de los Morgs. Nos dijimos que estábamos haciendo algo importante, crear una nueva clase de arma para la guerra asimétrica. Elliot se sintió mal. ¿Alguna vez las probaste y las utilizaste? Cunningham se levantó bruscamente y se dirigió a su armero, presionando la frente contra el frío cristal. Quiero mostrarles algo, pero primero deben entender que todo lo que hemos discutido hasta ahora es solo contexto. El verdadero horror viene después. Y una vez que se lo diga, una vez que esté documentado en esas cámaras, ambos estaremos comprometidos. Vendrán por nosotros. Han venido por todos los demás que intentaron exponer esto. ¿Quiénes son? Ya no lo sé. Quizás los mismos que dirigían Cerberus. Quizás quien quiera que lo tomara al terminar el programa original. Quizás los propios híbridos. Se volvió hacia Elliot. ¿Estás listo para saber lo mal que se pone esto? Elliot pensó en irse, en llevar a su equipo y regresar a Portland, olvidando el sobre, olvidándolo todo. Rehizo su vida después de la DIA, encontró algo de paz en la oscuridad. Esto lo destruiría, aquello probablemente lo destruiría. Pero hace 30 años, le arrebataron la carrera porque hizo preguntas.
Lo enterraron porque se había acercado demasiado a algo que querían ocultar. Irse ahora significaría que habían ganado. Significaría que todo había sido en vano. Estoy listo, dijo Elliot. Cunningham asintió lentamente y luego señaló a la cámara y al equipo. Prepárenlo todo. Vamos a hacerlo como es debido. Documentación completa, desde múltiples ángulos, porque cuando termine, tendrán pruebas de algo que cambiará la comprensión de la gente sobre las capacidades de su gobierno. El equipo pasó 20 minutos instalando luces y cámaras mientras Cunningham preparaba más documentos, organizándolos cronológicamente. Cuando todo estuvo listo, se sentó frente a Elliot, y su actitud cambió por completo. Esto ya no era solo un testimonio. Era una confesión. Entre 1985 y 1991, 12 especímenes híbridos fueron desplegados en operaciones militares encubiertas, comenzó Cunningham. Su voz firme y clínica, como si estuviera leyendo un informe meteorológico en lugar de describir atrocidades. El nombre clave era Protocolo Depredador Fantasma. Los objetivos eran campamentos guerrilleros en Centroamérica, complejos de cárteles en Colombia, bastiones insurgentes en Afganistán, cualquier lugar donde Estados Unidos quisiera muertos, pero no pudiera arriesgarse a una acción militar convencional. Los híbridos eran perfectos para esto. Podían transportarse en contenedores reforzados, liberarse de noche en lugares remotos y cazar con una eficiencia que ninguna unidad humana de fuerzas especiales podía igualar. Le mostró a Elliot un informe clasificado posterior a la acción, fechado en marzo de 1987, marcado como solo para ojos. Guatemala, un campamento rebelde en las montañas, aproximadamente 40 efectivos. La inteligencia sugería que estaban siendo abastecidos por asesores soviéticos. No podíamos arriesgarnos a un ataque directo que pudiera derivar en un incidente diplomático. Así que el 15 de marzo, desplegamos el híbrido único sujeto 9, liberado a 3 kilómetros del objetivo justo después del atardecer. ¿Qué ocurrió? Al amanecer, hubo 43 bajas. Ningún superviviente. Las autoridades locales encontraron el campamento 3 días después y lo reportaron como un ataque animal. Múltiples víctimas, la mayoría de los cuerpos parcialmente consumidos. Los pocos que quedaron intactos presentaban marcas de garras y mordeduras compatibles con un gran depredador. El gobierno guatemalteco culpó a los jaguares. La CIA se mostró dispuesta a hacerles creer eso. Cunningham le mostró a Elliot más informes. Colombia 1988, Afganistán 1990, Somalia 1991. Cada uno siguiendo el mismo patrón. Despliegue remoto, operación nocturna, eliminación completa de objetivos, sin bajas estadounidenses, sin pruebas que vinculen los ataques con la acción militar estadounidense. Armas irrastreables, dijo Elliot en voz baja. Ese era el punto. Negación plausible. Los híbridos hicieron exactamente lo que estaban diseñados para hacer, y nadie pudo probar nuestra participación. Incluso recuperamos a la mayoría después usando los dispositivos de terminación remota para incapacitarlos, una vez completada su misión. Tranquilizarlos, transportarlos de vuelta a contención, listos para el siguiente despliegue. La mayoría. La expresión de Cunningham se ensombreció. 3 desaparecieron a lo largo de los años. El sujeto 4 en Colombia. Sujeto 12 en Somalia. Activamos sus dispositivos de terminación, pero no hubo forma de confirmar las bajas en territorio hostil. Oficialmente, figuraban como destruidos, pero nunca recuperamos los cuerpos. Elliot se inclinó hacia adelante. ¿Crees que sobrevivieron? Creo que los dispositivos de terminación remota no eran tan infalibles como creíamos. Los híbridos eran inteligentes. Aprendieron. Y algunos fueron lo suficientemente astutos como para descubrir para qué servían los implantes. Quizás encontraron maneras de desactivarlos. Quizás simplemente aguantaron el dolor y siguieron adelante. Sea como sea, 3 híbridos desaparecieron en el mundo. Y no tenemos idea de qué les pasó. ¿Siguen vivos? Los wendigos no mueren de viejos. Cunningham dijo, no,
según las leyendas tribales, y nada en nuestra investigación lo contradice. Su capacidad regenerativa sugiere que podrían vivir indefinidamente mientras tengan acceso a alimento. Así que sí, creo que todavía están por ahí. Sacó otro documento. Este muestra asignaciones presupuestarias que continuaron mucho después de 1991. Pero los especímenes desplegados no son el verdadero problema. El verdadero problema es lo que sucedió en el sitio tártaro. Usted dijo que el programa terminó en 1994. Yo dije que se desmanteló oficialmente en 1994. Eso es diferente. Cunningham le mostró a Elliot registros financieros, órdenes de compra y transferencias de personal que contaban una historia diferente. El presupuesto seguía fluyendo por diferentes canales. Contratistas militares privados, empresas fantasma, asignaciones de presupuesto negro que no pasaban por la supervisión habitual. Alguien mantenía el programa a flote, solo que mejor oculto que antes. ¿Quién? No lo sé. Dejé Cerberus en diciembre de 1991. Me fui y nunca volví. Pasé 2 años vigilando por encima del hombro, esperando que me silenciaran como habían silenciado a otros que intentaron irse. Pero me dejaron en paz. Creo que asumieron que me quedaría callado por instinto de supervivencia. Y lo hice durante mucho tiempo. Me mudé a Montana, construí esta fortaleza e intenté fingir que nunca había formado parte de algo tan monstruoso. ¿Qué cambió? Me muero, dijo Cunningham simplemente. Cáncer de páncreas, 6 meses, tal vez menos. Cuando te enfrentas a la muerte, las cosas que antes importaban dejan de importar tanto. Mantenerse a salvo, protegerse. Todo parece inútil cuando sabes que se te acaba el tiempo. Así que, cuando me enteré por antiguos contactos que alguien te había enviado los archivos de Cerberus, decidí que era hora de decir la verdad. Si voy a morir, quiero morir habiendo hecho al menos una cosa bien. Sacó su última carpeta. Esta estaba más desgastada que las demás, como si la hubieran abierto y cerrado incontables veces a lo largo de los años. Otras 3 personas saben lo que yo sé. La doctora Isabelle Armon era veróloga del equipo de Cerberus. Entró en protección de testigos en 1995 después de que alguien intentara matarla. Vivía en algún lugar de Nuevo México con una nueva identidad. El coronel Victor Ashworth fue el comandante de las instalaciones del sitio tártaro de 1988 a 1993. Sufrió una crisis nerviosa tras la brecha de contención. Ahora está internado en un centro psiquiátrico de Ohio. Duncan Gazlowski, un bioquímico, intentó exponer a Cerberus en 1998. Lo destruyeron, desacreditaron su investigación y lo despidieron de todos los puestos que ocupó. Lo último que supe es que vivía en Seattle, apenas sobreviviendo. ¿Puedo hablar con ellos? Si los encuentras, y si hablan, el equipo protector de Armon podría no dejarte acercarte a ella. Ashworth apenas habla la mayoría de los días. ¿Y Kozlowski? Cunningham negó con la cabeza. Podría ayudar, pero está tan mal que no sé si se arriesgará a exponerse de nuevo. Durante las siguientes 3 semanas, Elliot los localizó a todos. La doctora Isabelle Armon accedió a una entrevista por vídeo solo tras un exhaustivo proceso de seguridad y, solo con la condición de que su rostro estuviera oculto y su voz distorsionada. Apareció en pantalla como una silueta, hablando con un tono mecánico que despojaba de toda personalidad a sus palabras, pero no podía despojarlas del conocimiento que poseía. Los híbridos no eran animales, dijo. Eso es lo que la gente necesita entender. Planeaban. Se comunicaban entre sí mediante arañazos en las paredes, creando un lenguaje que nunca desciframos por completo. Recordaban a sus cuidadores, guardaban rencor y mostraban preferencias. El sujeto 17, el más inteligente de ellos, una vez pasó 3 meses actuando con docilidad y obediencia. Creímos que por fin habíamos alcanzado el control total. Entonces, durante una alimentación rutinaria, mató a su cuidador, desactivó las cámaras de su celda e intentó liberar a los demás especímenes. Se necesitaron 8 guardias con lanzallamas para obligarlo a volver a su contención.
Después de eso, nos dimos cuenta de que no los estábamos estudiando. Ellos nos estaban estudiando a nosotros, esperando oportunidades. El coronel Victor Ashworth era más difícil de localizar. Elliot tuvo que presentar múltiples solicitudes, firmar exenciones de responsabilidad y, finalmente, reclamar favores a un abogado especializado en acceder a fuentes institucionalizadas. Cuando por fin se sentó frente a Ashworth en la sala de visitas del centro psiquiátrico, el excomandante parecía una sombra de quienquiera que fuera, con el rostro gris y la mirada hundida, las manos temblorosas por la medicación y hablando con un tono monótono que ocasionalmente se convertía en murmullos. Diciembre de 1993, dijo Ashworth, mirando fijamente algo que Elliot no podía ver. La tormenta dejó sin electricidad. Los generadores de emergencia fallaron. Los protocolos de contención del nivel 2 se vieron comprometidos. 3 especímenes escaparon. Sujeto 14, sujeto 16, sujeto 17. Miró a Elliot de repente, con una claridad inesperada. Los buscamos durante 6 semanas. Encontramos a 14 congelados en un barranco y eliminamos a 16 tras un tiroteo que dejó 4 soldados muertos. ¿Pero 17? Su voz se apagó, su mirada se volvió distante. ¿Y qué hay de 17? Se fueron. Desaparecieron en la naturaleza salvaje de Alaska. Buscamos durante 8 meses, usando helicópteros, imágenes térmicas, equipos de rastreo, de todo. No encontramos nada. Finalmente, el comando canceló la búsqueda. La registró como terminada sin recuperación. Cerró el archivo. Se inclinó hacia adelante, su voz se convirtió en un susurro, pero a veces lo veo en sueños, de pie en la nieve, observando, esperando. No está muerto. Solo es paciente. Duncan Kozlowski vivía en un estudio en Seattle que olía a café rancio y paranoia. Las paredes estaban cubiertas de recortes, impresiones y notas manuscritas que conectaban puntos que la mayoría de la gente no podía ver. Cuando Elliot llegó, Kozlowski lo observó a través del agente de la puerta durante un minuto entero antes de abrirla. Sus tumbas, dijo, sin ninguna pregunta. He estado siguiendo tu trabajo desde que publicaste lo del sobre. Te estás convirtiendo en un blanco fácil. Por eso necesito tu ayuda. Cunningham dijo, intentaste exponer esto en 1998. Kozlowski rió con amargura. Lo intenté. Llegué incluso a contactar a un periodista del Washington Post. 2 días después, confiscaron mi investigación. Me revocaron el acceso al laboratorio y me despidieron por falsificar datos. Introdujeron pruebas, hicieron que pareciera que llevaba años inventando resultados. Nadie me contrataba después de eso. Ni siquiera me devolvían las llamadas. Pero seguí investigando. ¿Qué otra cosa iba a hacer? ¿Dejar que ganaran? Metió a Elliot dentro y le mostró cajas de seguridad llenas de documentos. Ya no podía acceder a material clasificado, pero podía rastrear dinero, asignaciones presupuestarias, transferencias de fondos, órdenes de compra, y encontré algo interesante. Cerberus no terminó en 1994. Simplemente se volvió privada. Le mostró a Elliot un diagrama que conectaba varias empresas fantasma y contratistas de defensa. Todos conducían a un único holding registrado en Delaware. Llevan casi 30 años moviendo dinero a través de esta red. Millones de dólares al año. Y miren estas órdenes de compra, equipo de contención especializado, equipo de seguridad biológica y esto. Señaló un manifiesto de embarque de 2008. Transferencia de especímenes biológicos del sitio tártaro a un destino clasificado sin especificar. Siguen con el programa o intentan limpiar lo que queda. En cualquier caso, han estado activos todo este tiempo. Nadie ha estado observando porque oficialmente Cerberus no existe. Elliot pasó otra semana recopilando todo, cotejando testimonios y verificando documentos siempre que era posible. La historia encajaba a la perfección, lo que lo ponía nervioso. Cunningham tenía razón. Una vez que esto se hiciera público, habría consecuencias. Regresó a Montana para una última entrevista con Cunningham. Pero al llegar a la cabaña, algo no iba bien.
Las cámaras de seguridad seguían funcionando, pero los sensores de movimiento no respondían. La puerta se movía ligeramente. Elliot se acercó con cuidado, y su equipo se mantuvo a la espera ante su insistencia. La puerta principal de la cabaña no estaba cerrada con llave. Dentro, nada parecía estar fuera de lugar. Los archivos de Cunningham seguían sobre la mesa. Sus armas seguían en el armario, pero Cunningham había desaparecido. Sobre la mesa había una nota manuscrita con el distintivo pergamino de Cunningham. Tenía que contarte el resto en persona. Sitio Tártaro. Esperaré 3 días. Elliot debería haber llamado a la policía. Debería haber denunciado la desaparición de Cunningham. En cambio, alquiló un avión a Alaska porque sabía que era la forma en que Cunningham le mostraba algo que no podía documentarse en ningún otro lugar. Algo que había que ver. El viaje al sitio Tártaro les llevó 3 días de duro viaje a través de un desierto que se les resistía a cada paso. Cuando finalmente llegaron a las instalaciones de la montaña, las puertas de entrada ya estaban abiertas. Huellas frescas en la nieve indicaban el interior. Dr. Cunningham, llamó Elliot, y su voz resonó en el pasillo de hormigón. No hay respuesta. Descendieron a las instalaciones, siguiendo el camino que Cunningham les había descrito. El nivel 1 con sus laboratorios y cámaras de pruebas abandonados. Las celdas de inducción, con las paredes marcadas con garras que contaban historias de transformación y sufrimiento. El nivel 2 con sus celdas de contención. La mayoría estaban en pie, vacías y en silencio. Pero una no estaba vacía. La celda 17 aún tenía electricidad. El cristal reforzado estaba intacto. Y detrás, rayadas en cada superficie, había marcas que formaban patrones demasiado complejos para ser aleatorios. Un lenguaje, un mensaje. Y en el centro de la celda, alguien había dejado una cámara de vídeo en un trípode, apuntando a las paredes rayadas, sin dejar de grabar. Elliot se acercó a la cámara y revisó la grabación. Horas de celda vacía. Luego, alrededor de las 3 horas, apareció una figura. Cunningham, de pie frente al cristal, observando las marcas con una expresión de profunda tristeza. Si estás viendo esto, lo lograste. La voz grabada de Cunningham decía, lamento el engaño, pero necesitaba que vieras este lugar una vez más. Necesitaba que entendieras lo que realmente hicimos aquí. Señaló las marcas en las paredes. No son aleatorias. Son cronológicas. Una línea de tiempo. El sujeto 17 pasó 9 años en esta celda, y documentó todo, su captura, su tortura, su transformación, su escape, y lo más importante, sus planes. En el vídeo, Cunningham se acercó al cristal, recorriendo algunas de las marcas con el dedo sin tocarlas. Los ancianos tribales tenían razón. El Wendigo es una maldición, pero también es un superviviente. Se adapta. Aprende, y el sujeto 17 aprendió más rápido de lo que jamás imaginamos. Comprendió que no podía luchar contra nosotros directamente. Teníamos fuego, armas, protocolos de contención. Así que esperó, se hizo el doble, nos hizo creer que lo habíamos roto. Y cuando la tormenta dejó sin electricidad en 1993, estaba listo. Cunningham se giró para mirar a la cámara directamente. Hay algo más, algo que nunca le dije a nadie porque ni yo mismo quería creerlo. 3 semanas antes de la brecha de contención, le estaba realizando un análisis genético al sujeto 17. Procedimiento estándar, pero los resultados mostraron algo imposible. División celular que no debería haber ocurrido. Al principio, pensé que era un error de muestra. Luego me di cuenta de lo que veía. Hizo una pausa y Elliot pudo ver el miedo en sus ojos incluso a través del vídeo. La sujeta 17 estaba embarazada. De alguna manera, a pesar de ser el único espécimen en su área de contención, había logrado reproducirse. Estábamos tan concentrados en forzar la reproducción mediante el protocolo de inducción que nunca consideramos que pudieran reproducirse por sí solos. Las leyendas tribales decían que los wendigos podían propagarse como una enfermedad, que uno podía convertirse en muchos. Pensamos que era una metáfora. No lo era. En el vídeo,
Cunningham se apartó de la celda. Cuando 17 escapó, no estaba corriendo. Iba a algún lugar, a un lugar que llevaba años planeando ir. Y llevaba consigo el primer híbrido concebido de forma natural. Una nueva generación que no habíamos creado, ni condicionado, ni implantado dispositivos de control. Algo verdaderamente salvaje. La grabación mostraba a Cunningham sacando un mapa y extendiéndolo en el suelo frente a la celda. Durante 30 años, he estado rastreando desapariciones en Alaska. Al principio, eran aleatorias. Cazadores, excursionistas, investigadores, personas que desaparecían en la naturaleza. Pero con el tiempo, surgió un patrón. Las desapariciones se concentraron en una región específica, de aproximadamente 320 kilómetros cuadrados, a unos 96 kilómetros al norte de aquí. Y el número de víctimas ha ido en aumento. 5 en la década de 1990, 12 en la década de 2000, 37 desde 2010. Solo el año pasado, 23 personas desaparecieron en esa zona. Volvió a mirar a la cámara. El sujeto 17 no solo sobrevive, sino que prospera y ya no está solo. El análisis genético sugirió un periodo de gestación de aproximadamente 18 meses. Eso significa que la primera cría habría nacido en 1995. Y si las leyendas tribales son ciertas, si los wendios alcanzan la madurez rápidamente y pueden reproducirse, se quedó callado mientras hacía cálculos mentales. Podríamos estar hablando de varias generaciones, una población reproductora. La grabación mostraba a Cunningham de pie, con el rostro impasible y decidido. Les dejé todo lo necesario para terminar esta historia. Toda mi investigación, toda mi documentación, cada prueba que he reunido durante 3 décadas, está escondida en una caja fuerte en el nivel 3. La combinación es 1850294, el año en que creamos nuestro primer híbrido, el año en que Cerberus comenzó y el año en que terminó oficialmente. Si no he vuelto para cuando lleguen, llévenlo todo y háganlo público. No me esperen. No intentes encontrarme. Solo di la verdad. El vídeo lo mostró reuniendo su equipo, preparándose para partir. Luego se giró hacia la cámara una última vez. Voy a esa región, el lugar donde ha estado viviendo 17. Necesito saber qué creamos. Necesito ver que han producido 3 décadas de reproducción desenfrenada. Quizás encuentre respuestas. Quizás simplemente encuentre la muerte. Sea como sea, no puedo morir sin saberlo. No puedo pasar mis últimos meses preguntándome si desatamos algo que no se pueda detener. Tomó la cámara y la grabación terminó. Elliot permaneció en la celda silenciosa mirando las paredes rayadas que documentaban 9 años de cautiverio y rabia. Las marcas no eran solo un lenguaje. Eran una advertencia, una promesa, una declaración de intenciones. Encontraron la caja fuerte en el nivel 3, exactamente donde Cunningham dijo que estaría. Dentro había décadas de investigación, análisis genéticos, registros de reproducción y mapas que documentaban cada desaparición que Cunningham había rastreado. También había fotografías, algunas recientes, tomadas con un teleobjetivo desde lejos. Mostraban huellas en la nieve, huellas grandes, demasiado grandes. Y en una imagen tomada a gran distancia, algo moviéndose entre los árboles podría haber sido un oso o algo completamente distinto. El último objeto de la caja fuerte era un diario. Su última entrada databa de hace 3 días. Voy al norte mañana, decía. Llevaré equipo de imagen térmica, cámaras y provisiones suficientes para 2 semanas. Si los encuentro, lo documentaré todo. Si no regreso, al menos Graves tendrá lo suficiente para terminar lo que empecé. Dile que siento haberlo involucrado en esto. Dile que tenga cuidado. Están vigilando. Siempre vigilando. Elliot se fue de Alaska con todo lo que Cunningham había reunido, además de imágenes del sitio tártaro que demostraban que las instalaciones habían existido exactamente como se describía. Pasó 3 semanas en Portland editando, compilando y construyendo una narrativa que surgió de su propia investigación y del testimonio de Cunningham sobre las revelaciones en el yacimiento de Tártaro. El 10 de enero, intentó llamar a Cunningham. No hubo respuesta.
Volvió a intentarlo al día siguiente. Nada. El 12 de enero, llegó la noticia. Una cabaña se incendió en una zona rural de Montana. La propiedad del Dr. Theodore Cunningham se quemó por completo en lo que las autoridades calificaron de incendio accidental, posiblemente causado por un calentador defectuoso. El cuerpo encontrado en el interior estaba demasiado quemado para ser identificado con certeza, pero se estaban procesando los registros dentales. Elliot no lo creía. Cunningham había sido demasiado cauteloso, demasiado paranoico, demasiado consciente de los riesgos. Alguien decidió que era hora de atar cabos sueltos. Contactó con sus otras fuentes. Los contactos de la doctora Isabella Armon informaron que había desaparecido de una casa segura en Nuevo México. El coronel Victor Ashworth había muerto mientras dormía en el centro psiquiátrico. Un infarto, la causa oficial. El apartamento de Duncan Kuzlowski en Seattle fue encontrado vacío. Su investigación desapareció. Los vecinos informaron que se había ido con dos hombres de traje oscuro que decían ser agentes federales. Todos los que sabían la verdad estaban desapareciendo. Elliot trabajó más rápido recopilando todo en un documental de 90 minutos que relataba la historia completa. La Fundación Histórica de Fort Detrick y el programa de armas biológicas, el testimonio de Cunningham y los demás, la evidencia del sitio tártaro, el patrón de desapariciones, todo lo que demostraba que la operación Cerberus había sido real y que podría seguir activa. Subió el documental a múltiples plataformas simultáneamente el 28 de febrero de 2024. En una hora, había sido visto 100.000 veces. En 24 horas, millones. Los medios de comunicación recogieron la noticia. Funcionarios del gobierno la desmintieron. El Departamento de Defensa emitió un comunicado calificándola de ficción creativa basada en documentos históricos malinterpretados y teorías conspirativas. El FBI abrió una investigación para determinar quién había filtrado material clasificado, asumiendo que los documentos eran reales. Durante 3 semanas, Elliot concedió entrevistas, defendiendo su investigación y aportando documentación adicional. Algunos le creyeron, muchos no, pero la historia estaba ahí, imposible de suprimir por completo, demasiado detallada para descartarla por completo. Luego, el 21 de marzo, Elliot recibió otro correo electrónico anónimo. Al igual que el primero, desaparecería tras ser leído. Segunda instalación, al norte de Minnesota, similar al tártaro. Puedo darte acceso. Ven solo. Todo su instinto le decía que era una trampa. Que quienquiera que hubiera eliminado a los demás ahora venía por él. Pero había llegado tan lejos, había publicado el documental, se había convertido en un objetivo. Irse ahora no lo salvaría. Sabían que él lo sabía. Vendrían por él, tanto si se iba a Minnesota como si se quedaba en Portland. Al menos en Minnesota, podría encontrar respuestas. Les dijo a sus colegas a dónde iba, archivó sus planes de viaje con personas de confianza y estableció protocolos de registro cada 6 horas. Si no se registraba 2 veces seguidas, se lo guardaba todo. Toda evidencia que no había publicado se publicaría automáticamente. Fue cuidadoso. Estaba preparado. Pensó que sería suficiente. Las coordenadas lo llevaron a un camino forestal a 96 kilómetros al norte de Dud. Condujo hasta que el camino se volvió intransitable, luego continuó a pie, siguiendo las coordenadas del GPS, hasta un lugar marcado en su mapa como infraestructura abandonada de una operación minera de la década de 1960. La entrada a las instalaciones estaba mejor escondida que a simple vista, tártaro, construida en una ladera y cubierta por 3 décadas de vegetación, pero las puertas eran modernas, con mantenimiento reciente y cerraduras electrónicas que requerían tarjetas de acceso que Elliot no tenía. Excepto que las puertas ya estaban abiertas, no forzadas, sino deliberadamente abiertas desde adentro. Elliot se acercó con cuidado, grabándolo todo con su cámara. Dentro había un corredor similar al tártaro, pero más pequeño, más compacto, quizás un sitio secundario, una ubicación de respaldo. Descendió a las instalaciones y encontró laboratorios y celdas de contención que coincidían con las descripciones de Cunningham. Estaba vacío,
pero mostraba señales de actividad reciente. Arañazos recientes en algunas paredes, equipo movido, luces que aún funcionaban. Alguien había estado allí recientemente, en cuestión de días, no años. En las profundidades, Elliot encontró lo que parecía un centro de comando, terminales de computadora que aún estaban activas, mostrando transmisiones de vigilancia de lugares en Minnesota, Wisconsin y Michigan. Docenas de transmisiones, todas enfocadas en áreas silvestres, todas mostraban solo un bosque vacío, excepto una. Una transmisión mostraba movimiento. Algo grande pasaba por el encuadre demasiado rápido para que la cámara lo captara con claridad. Solo movimiento, sombras y la insinuación de algo que no debería existir. Elliot se dirigió a la terminal intentando acceder al sistema. La computadora estaba protegida con contraseña, pero alguien había dejado una nota adhesiva con un nombre de usuario, casi como si quisieran que accediera. Inició sesión y encontró archivos. Miles de archivos, décadas de vigilancia, rastreo, informes de observación. El sujeto 17 había sido monitoreado desde su fuga. Habían sabido dónde estaba todo el tiempo, sabían lo que hacía, y lo habían dejado continuar. ¿Por qué? Abrió más archivos y encontró la respuesta. El proyecto Titán, iniciado en 1994, justo después de Cerberus, fue oficialmente cancelado. El objetivo era observar la dinámica de poblaciones híbridas en entornos naturales. Estudiar las tasas de reproducción, los patrones de caza, el comportamiento territorial y la estructura social. Documentar la trayectoria evolutiva de un nuevo superdepredador. No habían perdido el control. Liberaron deliberadamente al sujeto 17 para ver qué pasaba. Para estudiarlo en libertad. Para recopilar datos sobre algo que ya no podían investigar legalmente en cautiverio. Elliot sintió un escalofrío que le recorría el pecho. Todas esas desapariciones, todas esas muertes, se habían permitido, observado, documentado y analizado, porque alguien quería saber cómo sería una población reproductora de híbridos de Wendigo. Estaba a punto de descargar los archivos cuando oyó algo. Un sonido como de respiración. Profundo, paciente, cercano. Se giró lentamente. El pasillo tras él estaba oscuro. Las luces se habían apagado sin que él se diera cuenta. Pero algo estaba allí de pie en la oscuridad. Algo tan alto que tuvo que doblarse ligeramente para caber en el pasillo. No veía detalles, solo una silueta. Pero sí sus ojos, reflexivos, depredadores, observándolo con una inteligencia que le hacía temblar las manos. No estaba solo. Más siluetas aparecieron tras él. Más pequeñas, más jóvenes, un grupo familiar. Elliot buscó a tientas su cámara, pero sus manos no cooperaron. La silueta que tenía delante se acercó, asomándose a la tenue luz de la terminal, y Elliot vio lo que Cunningham había descrito. Demacrado, esquelético, la piel gris se extendía sobre huesos alargados, una boca que se abría demasiado, dientes que se hundían en la oscuridad. Pero lo más aterrador eran sus ojos, no ojos de animal, ojos humanos, conscientes, conocedores, pacientes. Lo había estado esperando. Todos lo habían estado. Lo último que grabó la cámara de Elliot fue su propio grito, interrumpido con terrible irrevocabilidad. Entonces, el sonido de algo alimentándose. Luego, silencio. 2 días después, cuando Elliot no se presentó, las autoridades comenzaron la búsqueda. Encontraron su coche de alquiler abandonado en el camino forestal. Las llaves puestas, su teléfono en el tablero sin batería. Siguieron su rastro por el bosque durante aproximadamente 5 kilómetros antes de que desapareciera. No hay cuerpo, ni rastro de forcejeo, ni sangre, solo huellas que cesaron abruptamente, como si simplemente hubiera desaparecido. La búsqueda continuó durante 2 semanas antes de ser suspendida oficialmente. Otra persona desaparecida en el desierto de Minnesota probablemente se perdió. Probablemente falleció por la intemperie. El cuerpo probablemente fue esparcido por animales. Estas cosas pasan. El documental permaneció en línea, visto por millones, creído por algunos, rechazado por otros. El gobierno siguió negándolo todo y se negó a desclasificar documentos relacionados con la investigación,
biológica de la Guerra Fría. Los periodistas investigaron, pero no encontraron nada concluyente. Las familias de las personas desaparecidas en Alaska, Montana y Minnesota siguieron haciendo preguntas. Nadie pudo responder. Y en los bosques del norte, la caza continuaba. Los guardabosques reportaron sonidos extraños que no correspondían a ningún animal conocido. Los excursionistas describieron haber sido seguidos por algo que nunca vieron con exactitud. Los cazadores se negaban a entrar en ciertas zonas, transmitiendo advertencias que parecían antiguas historias tribales sobre seres que cazaban en la oscuridad y el invierno. El documental terminó con el audio de una llamada al 911 realizada desde el norte de Alaska en marzo de 2023, semanas antes de que Youth comenzara su investigación. 911, ¿cuál es su emergencia? Estoy en una cabaña junto a la Ruta 2, a 64 kilómetros al norte de Fairbanks. Hay algo afuera. No es un oso. He visto osos. Esto es algo más. Me mira por la ventana. Es tan alto. ¿Por qué es tan alto? Señor, mantenga la calma. Están enviando unidades. ¿Puede protegerse en una habitación interior? No se va. Solo me mira como si estuviera pensando. Como si estuviera decidiendo algo. ¡Ay, Dios! Está sonriendo. ¿Por qué sonríe? Señor, viene ayuda. Manténgase en línea. Sabe que no puedo correr. Puedo verlo en sus ojos. No tiene prisa. Puede esperar. Tiene tanta hambre. Puedo ver el hambre. ¿Cómo puede algo tener tanta hambre y seguir vivo? Señor, las unidades están a 3 minutos. Está abriendo la boca. Dios mío, la boca. Los dientes siguen volviendo. ¿Cómo puede una boca abrirse tanto? Puedo ver dentro. Puedo ver lo que se comió delante de mí. Dios mío, hay gente. Hay pedazos de gente moviéndose ahí dentro. Siguen moviéndose. ¿Cómo es que siguen moviéndose? Estática. Señor, por favor, responda. Silencio. Señor, están llegando unidades a su ubicación. Por favor, responda. La llamada terminó. La cabina estaba vacía. La puerta estaba arrancada de sus bisagras. Paredes surcadas por garras que se elevaban hasta 3 metros. Sangre por todas partes, pero no se encontró ningún cuerpo. Llamadas similares desde Minnesota, Montana, Alaska. Docenas a lo largo de 30 años, todas con descripciones similares, todas con desapariciones. La imagen final era texto blanco sobre pantalla negra. Si la operación Cerberus terminó en 1994, ¿qué ha estado cazando desde entonces? Fundido a negro. En la oscuridad, el sonido de una respiración, pesada, paciente, acercándose, acercándose, acercándose. Luego, el sonido húmedo de algo alimentándose. Luego, nada.